inserciones distales son las que presentan en sus 3 fascículos. Estos fascículos se van a distribuir a lo largo de las 3 porciones que presenta el músculo trapecio. El fascículo superior se va a encontrar en la porción descendente y este se va a insertar en el tercio lateral de la clavícula y en su cara superior. El fascículo medio se va a ubicar en la porción transversa. Esta porción, esto se va a ir dirigida y se va a insertar en el borde posterior del acromión y en la espina de la escápula. Y por último, el fascículo inferior se va a ubicar en la parte ascendente y se va a insertar en la fascia triangular. Esta terminación es la terminación medial de la espina de la escápula. Por otro lado, este músculo se va a ver inervado principalmente por el ramo lateral del nervio accesorio, se va a ver irrigado principalmente por la arteria dorsal de la escápula y el ramo de la arteria subclavia. Las acciones principales encargadas por este músculo son el ascenso y el descenso que presenta de los miembros superiores. Y por último, también presenta la aproximación de la escápula hacia la columna. Ya lo puedes pasar. Listo. Alrededor de la escápula está el dueño. No está. Entonces, tenemos que del músculo elevador de la escápula, sus inserciones están en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4 y en el borde medial de la escápula, ángulo superior espinal. Aquí se ve. Está irrigado por la arteria cervical transversa, la arteria cervical profunda, la arteria dorsal de la escápula y todas ramas de la arteria subclavia, inervado por el plexo cervical, ramos ventrales C3, C4, el plexo braquial, ramo dorsal, nervio dorsal de la escápula. Medialmente sus funciones son elevar la escápula e inferiormente rotar la cavidad glenoidea. Músculo dorsal ancho. ¿Están? Bueno, este músculo sirve para la extensión, abducción, flexión y rotación interna de la articulación del hombro. Junto a los músculos de la espalda provee el apoyo durante la flexión lateral de la columna lumbar y movimientos de tracción provocando la rotación descendente de las escápulas. Es un músculo abductor y rotador del brazo hacia adentro. Origen, últimas 6 vértebras torácicas y la parte posterior de la fascia lumbodorsal, T6 y L5. Inserción en el surco intertubercular del húmero. La inervación está por el nervio toracodorsal de C6 a C8, rama del plexo braquial. Y la irrigación está por la arteria escapular dorsal, rama de la arteria subclavia subescapular y axilar. Romboide mayor. ¿No están? Sí, yo. ¿Qué oímos? El romboide mayor, pues como sabemos, es un músculo superficial del dorso. Se ubica profundo con respecto al trapecio. Disculpa un momentico por interrumpirte, se te escucha muy lejano. ¿Ya? ¿Me escuchan bien así? Sí, ahora sí. Bueno, pues como sabemos, el romboide mayor es un músculo superficial del dorso. ¿Sí? Escuchamos. Listo. Se ubica profundo con respecto al trapecio. Este músculo se origina en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas T2 a T5 y pues se encuentra situado en la parte pues, superior de la región dorsal del tórax y se extiende desde la columna vertebral hasta el borde medial de la escápula donde se va a insertar. Este músculo es inervado por el nervio dorsal de la escápula e irrigado por la arteria dorsal de la escápula o rama profunda de la arteria cervical transversa y por las ramas perforantes dorsales de las 5 arterias interdorsales posteriores superiores. Este
El romboide mayor es más amplio que el romboide menor y puede encontrarse separado de este por una lámina fibrosa. Sus fibras musculares se dirigen paralelas entre sí en dirección oblicua hacia abajo, hasta pues su inserción lateral en el borde medial de la escápula. Tomando como punto fijo la columna vertebral, desplaza a la escápula medialmente, la sostiene aplicada a la pared torácica y lleva el ángulo lateral de la escápula hacia abajo mediante su rotación. Músculo romboide menor. Bueno, músculo romboide menor. Este tiene su inserción proximal en las apófisis espinosas de las cervicales C7 y la torácica 1. Su inserción distal está en el borde medial de la cara posterior de la escápula. Su irrigación se irriga con la arteria dorsal de la escápula, la cual es rama de la arteria subclavia. Su inervación se inerva con el nervio dorsal de la escápula, el cual es ramo del plexo braquial, originado del ramo anterior de la cervical 5. Sus funciones son desplazar la escápula medialmente, acercar la punta de esta hacia arriba y en sentido medial, acercar la escápula a la línea media, y también tiene otras funciones como el movimiento del brazo en dirección al dorso, el descenso del hombro y unir la cintura escapular al húmero y al tronco. Listo, el músculo serrato posterior. Entonces tenemos que este músculo se encuentra por encima de los músculos de los canales vertebrales y por debajo del romboides y del trapecio. Aquí se observa que pues si quitáramos estos de acá, vamos a ver el serrato posterior superior. ¿Sí están viendo la flechita? Sí. Listo. Entonces, es un músculo plano, entonces esto consiste en que es una lámina delgada, oblicua hacia abajo, aquí se observa, lateral, y están unidos por la fascia toracolumbar. La función de este músculo es elevar las costillas, entonces también clasifica como un músculo respiratorio porque pues es expirador. Se inserta en las apófisis espinosas de C7, T1, T2 y T3 y en la cara posterolateral de las costillas de la segunda a la quinta. La inervación está por ramos posteriores de los nervios intercostales cercanos y la irrigación por las arterias intercostales posteriores. Músculo serrato posterior inferior. Está ubicado en la unión de las regiones torácica y lumbar. Se origina en el ligamento supraespinoso y en la apófisis espinosa desde la 11ª vértebra torácica hasta la 2ª vértebra lumbar. Se inserta en los bordes inferiores de la 9ª a la 12ª costilla. Este músculo es irrigado por las arterias intercostales anteriores y además es inervado por las ramas posteriores de los nervios intercostales. Su función es traccionar las costillas inferiores hacia atrás y hacia abajo durante la exhalación. Bueno, entonces ya pasamos los músculos extrínsecos, que como lo dije estaban más superficialmente, ahora vienen los intrínsecos, que son los músculos propios o autóctonos del dorso y están ubicados en los planos más profundos. Estos se encargan de movilizar la columna vertebral y de mantener la postura. La inervación está por los ramos posteriores de los nervios espinales y se agrupan a su vez en 3 planos diferentes: superficial, medio y profundo. Están cubiertos por la fascia toracolumbar, que tiene una inserción medial en la apófisis espinosa, una lateral en las costillas y una región lumbar en 3 láminas también, posterior, media y anterior. La posterior es una envoltura superficial del erector de la espina. La media se fija en los extremos de las apófisis costales lumbares y se interpone entre el erector de la columna y el cuadrado lumbar. Y la anterior cubre el músculo cuadrado lumbar y se fija en la cara anterior de las apófisis costales. Entonces, músculo esplenio vertical. Bueno, el músculo esplenio, ¿sí me escuchan? Señora. Bueno, pertenece al grupo espinotransverso de los músculos. Bueno, su origen es el ligamento nucal y de las apófisis espinosas de la 7ª vértebra cervical y de las primeras 3 vértebras
torácicas. Su inserción es en la apófisis transversa de las 2 o las 3 primeras vértebras cervicales, como es el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical. Tiene como funciones de forma unilateral la rotación y la inclinación hacia el mismo lado, y de forma bilateral la extensión o hiperextensión del cráneo y cuello. Su inervación. Está inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales y en particular por el nervio occipital mayor. Como acción, este músculo tiene la extensión, inclinación y rotación homolateral de la cabeza. La irrigación son las ramas musculares de la arteria occipital. Uy, me lo pasaron. Ay, perdón. ¿Los regresas, porfa? Bueno, la irrigación... ¿Acá? No, la que sigue. En la irrigación, pues está irrigado por las ramas musculares, no, es la anterior. Es que se pasa solo, no supe qué pasó, entonces te preguntaba acá y tú decías, no, la anterior. Sí, ahí, las ramas musculares de la arteria occipital, una rama de la arteria carótida externa. Ya. Erector de la columna, ¿alguien está? ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, su origen es en la cara posterior del sacro, cresta ilíaca, ligamento sacroespinoso, apófisis espinosas de las vértebras lumbares inferiores y sacro. Su inserción, iliocostal, ángulos de las costillas inferiores, apófisis transversas cervicales. Longísimo, entre los tubérculos y los ángulos de las costillas, apófisis transversas de las vértebras cervicales y torácicas, apófisis mastoides. Espinoso, apófisis espinosa de las vértebras torácicas superiores y cervicales medias. Bueno, la inervación de este músculo está por ramos posteriores de los nervios espinales de cada región. Y la irrigación en la porción cervical por las arterias occipital, cervical profundo y vertebral. En la porción torácica por las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores, subcostal y lumbares. En las porciones sacras por las ramas dorsales de las arterias sacras laterales. Su función es extender e inclinar lateralmente la columna vertebral y la cabeza. Bueno, antes de empezar, soy Daniela, pero tuve problemas con mi computador, por eso estoy de otra cuenta. En el caso del músculo esplenio de la cabeza, principalmente debe su nombre a que ese tiene una forma de venda. Además, que es importante saber que se incluye dentro de los músculos del triángulo posterior del cuello. En el caso de la inserción proximal, que sería el lugar de origen, es la apófisis espinosa de cada vértebra. En este caso, en algunas bibliografías, dice que de T4 o de T3 hasta C7. Y la inserción distal, que va a ser el lugar donde se va a insertar, es la apófisis mastoides del temporal y la línea nucal inferior del occipital, principalmente de su tercera parte. En el caso de la inervación, se hace referencia principalmente a los ramos dorsales de los nervios espinales y en específico los cervicales medios, y en el caso de la irrigación son los ramos musculares de la aorta, específicamente la cervical profunda. La acción de este músculo depende si se contrae en sus dos partes, la derecha y la izquierda. Si se genera esa contracción de las dos partes, se va a dirigir la cabeza hacia atrás y se va a extender también la cabeza. Pero si solamente se contrae una de sus partes, es decir, una contracción ipsolateral, se va a generar una rotación de la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a rotar mi cabeza hacia la derecha, necesito que se contraiga el músculo esplenio de la cabeza de la parte derecha. Y es importante saber que este músculo, como lo pueden ver en la imagen, se encuentra por encima del semiespinoso y del longismo de la cabeza y va a estar recubierto por el esternocleidomastoideo y por el trapecio. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, hay que decir que el músculo interespinoso, se encuentran en tres porciones: cervicales, torácicas y sacras. Entonces, su inserción proximal se extiende entre las 12
apófisis espinosas cercanas, se encuentra inervado por los ramos posteriores de C1 a L5 y su irrigación en su porción cervical es por la arteria occipital, rama de la arteria carótida externa, arteria cervical profunda y arteria vertebral de la arteria subclavia. En su porción torácica es la rama dorsal de las arterias intercostales posteriores, subcostal y lumbar. Y porciones sacras, ramas dorsales de las arterias sacras laterales. Listo. Músculos intertransversos. Bueno, estos músculos son pequeños, planos y son cuadriláteros. Son estos que se ven aquí. Y están pues, en varias porciones en realidad porque están alrededor de toda la columna. Entonces, ellos se encuentran entre las apófisis transversas de dos vértebras consecutivas, como se ve en la imagen. Y su función es pues si se contraen unilateralmente, inclinan la columna cervical y lumbar pues hacia un lado. Y cuando se contraen los dos de ambos lados, entonces se extienden y estabilizan la columna, es decir, mantener la postura. La inervación está dada por ramos dorsales de los nervios espinales, excepto las cervicales anteriores y lumbares laterales, que se da inervado por los ramos ventrales, y ya les voy a mostrar por qué. Ay. Sí, ya. En la columna cervical, los dos músculos transversos por cada espacio entre las apófisis. Hay dos músculos transversos por cada espacio entre las apófisis de las vértebras cervicales. Es decir, unos anteriores y unos posteriores. Entonces, estos músculos pues, van a estar irrigados por la arteria occipital, cervical profunda y la vertebral. En los torácicos van a estar poco desarrollados y van a estar pues, irrigados por los ramos dorsales de las arterias intercostales posteriores, subcostal y lumbar. Y en la columna lumbar van a estar irrigados por los ramos dorsales de las arterias lumbares laterales, y también van a dividirse en dos grupos, un grupo medial y un grupo lateral. Entonces, en la columna lumbar, en el grupo medial, está ubicado entre las apófisis mamilares de las vértebras consecutivas, y en laterales entre las apófisis costales. Entonces, por ejemplo, aquí se ven los músculos intertransversos cervicales que están pues entre precisamente las apófisis transversas de cada vértebra, es decir, de la vértebra de arriba y de la vértebra de abajo. Y como estos son anterior y posterior, significa que pues como su nombre lo indica, va a haber un músculo anterior y uno pues posterior ligeramente dentro de su posición. Y lo mismo va a pasar con la columna lumbar. Van a estar unos mediales y unos laterales. A eso se refiere con la diferencia de la inervación. Listo. Multífidos. Músculos multífidos. Su origen está en el sacro, en las apófisis transversas de T1 a T12, en las apófisis mamilares de L1 a L5 y las apófisis articulares de C4 a C5. Su inserción distal se encuentra inmediatamente encima de la vértebra de su origen, es decir, si el origen es en C4, su inserción distal sería en C3 y así con las apófisis de cada vértebra. La inervación se da por los ramos dorsales de cada región, de los ramos dorsales del nervio espinal. La función es estabilizar la columna vertebral y también estabiliza los movimientos de cada vértebra, particularmente. Su irrigación se da en la porción vertical por las arterias occipital, cervical y vertebral, cervical profunda y vertebral. En su porción torácica se da en la porción torácica y lumbar se da por las ramas dorsales de las arterias intercostales posteriores, subcostal y lumbar. En su porción sacra se da por las ramas dorsales de las arterias sacras laterales. Músculos rotadores. No, ese es el mío, ese es el mío.
Bueno, en el caso de los músculos rotadores, estos son músculos en la región más profunda de los transversos espinosos. Los rotadores se clasifican en rotadores cortos y rotadores largos. Además, que en general serían rotadores torácicos porque se encuentran solamente en esta región y son los músculos profundos más desarrollados. En el caso de la inserción proximal, que es el origen, se dan los procesos transversos, es decir, en las apófisis transversas de cada vértebra de esta región torácica. Y se van a insertar dependiendo si es corto o si es largo. Si es un rotador corto, lo que va a hacer es insertarse en la apófisis transversa o en el proceso espinoso de la vértebra superior. El ejemplo es si estoy en la T7, el rotador corto se va a insertar en la T6. Y si es un rotador largo, de igual manera va a estar, se va a insertar, pero 2 segmentos más arriba. Si estoy en la T7, se insertaría el rotador largo en la T3. Principalmente la función que tienen los rotadores es estabilizar las vértebras, permitir una extensión local muy limitada y también se dice que funciona para la propiocepción, es decir, saber si yo estoy en una postura adecuada para mi columna. Músculo semiespinoso. Ese soy yo, ¿me escuchan? Un poquito. ¿Así está mejor? Sí. Bueno, el músculo semiespinoso o músculos semiespinosos van a ser los músculos más superficiales del plano profundo. Estos se van a dividir en semiespinoso de la cabeza, semiespinoso del cuello y semiespinoso torácico. El origen de estos va a ser en las apófisis transversas, en este caso de C4 a T12. Porque, por ejemplo, el semiespinoso de la cabeza es un músculo ancho que va a descender desde las apófisis transversas de las vértebras entre la sexta torácica y va a insertarse en la tercera cervical. La inserción distal, por lo mismo que vengo diciendo, va a ser en las apófisis espinosa. Por ejemplo, el semiespinoso del cuello va a estar ubicado entre las primeras torácicas y la segunda cervical. Y por último, el semiespinoso torácico, el semiespinoso del cuello va a estar ubicado entre las primeras torácicas y la segunda cervical. Las acciones principales que llevan a cabo los músculos semiespinosos van a ser la extensión de la cabeza, el cuello y el tórax, y los va a rotar hacia el lado opuesto de, por ejemplo, si es los músculos semiespinosos derechos, lo van a rotar tanto el cuello como la cabeza y el tórax hacia el lado opuesto, hacia el lado izquierdo. Su irrigación va a estar dada por la arteria occipital, la cervical profunda y la vertebral, y las ramas dorsales de la arteria intercostal posterior. Y van a estar inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales en donde se encuentran. Músculo recto posterior menor de la cabeza. Hola. ¿Alguno lo quiere leer? Yo lo leo. Ya me regresó en la internet. Ah, listo. Dale. El músculo recto posterior menor de la cabeza tiene su origen principal en lo que es el tubérculo del arco posterior de la cabeza, y su inserción se da cerca a lo que es la porción media de la línea nucal inferior, que recordemos que esta línea nucal inferior se encuentra en lo que es el hueso occipital en su cara externa. Está inervado principalmente por lo que es el nervio suboccipital, y la irrigación se da por lo que es la arteria vertebral, que es una rama descendente de lo que es la arteria occipital. Y su función principal es extender la cabeza. El músculo recto posterior mayor de la cabeza se inserta en la apófisis espinosa del axis y desde allí se dirige en dirección oblicua divergente hacia la mitad lateral de la línea nucal inferior del occipital. Tiene forma triangular con un vértice orientado hacia abajo y se encuentra inmediatamente lateral al recto posterior menor. La inerva el nervio suboccipital. Su acción principal es extender y rotar la cabeza hacia un mismo lado. Y le irriga la arteria vertebral, rama descendente de la arteria occipital. Y ya.
Músculo oblicuo superior de la cabeza. ¿Está el dueño o no está? Parece que no. Listo. Entonces, este músculo hace parte de los músculos. Es mío. ¿Ya? Ok. Bueno, el músculo oblicuo superior de la cabeza surge o tiene su origen en la apófisis transversa de la primera vértebra cervical, que es el atlas. Pasa superior y posteriormente a la mitad de la línea nucal inferior del hueso occipital. Su inserción es en el hueso occipital, en el área por encima de la inserción del músculo recto posterior mayor de la cabeza. Su inervación es a cargo del nervio suboccipital y su irrigación está dada por la arteria vertebral, la rama descendente de la arteria occipital. Su función: extiende e inclina lateralmente la cabeza, se encarga también de la flexión lateral y dorsal de la cabeza. También actúa en la articulación atlanto-occipital y forma parte del grupo muscular suboccipital. Listo. Listo, el músculo oblicuo inferior de la cabeza se encuentra justo por debajo del músculo anterior, aquí está señalado. Sus inserciones, pues como todos sabemos, los músculos siempre tienen dos puntos de inserción, entonces uno de ellos es la apófisis espinosa del axis y sigue un trayecto oblicuo divergente hasta la apófisis espinosa del atlas. Su función es cuando se contrae bilateralmente, extiende la cabeza, pero cuando se contrae de un solo lado, produce una rotación hacia ese mismo lado, es decir, si se contrae en